Estadística descriptiva. Diagrama de caja. Ya vimos cómo se puede hacer una descripción de un conjunto de datos con números, pero a veces es mucho más sencillo ver esas mismas patrones y tendencias gráficamente. Vamos a ver en esta serie de videos cómo representar los datos de forma gráfica. La primera representación gráfica que vamos a ver es el diagrama de caja y bigote. Ya sabemos cómo calcular el resumen de los 5 números y la distancia intercuartil, que es lo que vamos a usar para construir este diagrama. Tenemos este conjunto de datos de ejemplo, que son 11 datos, y calculamos la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil, y con eso la distancia intercuartil, que sería 37 menos 30, que es de 7. Entonces, para hacer esto gráficamente, ponemos un eje y ponemos en donde están estos tres valores, cuartil, mediana y tercer cuartil, ponemos líneas verticales. Después juntamos el tercer cuartil y el primer cuartil con líneas horizontales para formar una caja y tendríamos el diagrama que está aquí a la derecha. A partir del primer cuartil y tercer cuartil y la distancia intercuartil vamos a calcular dos límites de los valores extremos. Al primer cuartil le restamos 1.5 la distancia intercuartil y al tercer cuartil le sumamos 1.5 la distancia intercuartil. En este caso tendríamos el primer cuartil está en 30 y nuestra distancia intercuartil es 7. Entonces, si a 30 le restamos 1.57, nos quedan 19.5 y del otro lado tenemos 37 más 1.5 por 7, nos queda 48.5. Esos valores de 19.5 y 48.5 van a ser nuestros límites para definir los valores extremos. Cualquier valor menor a 19.5 lo vamos a considerar un valor extremo negativo o bajo, y cualquier valor superior a 48.5 lo vamos a considerar un valor extremo alto. Entonces con eso podemos identificar los valores extremos y marcarlos en el diagrama. En este caso nuestro único valor extremo de este conjunto de datos es 52, que es mayor a 48.5, entonces lo marcamos en el diagrama como un asterisco. Si quitamos esos valores extremos que acabamos de identificar, del resto de los valores sacamos la amplitud. Ya quitamos el 52, entonces nuestro valor más alto es ahora 39 y el más bajo es 26. Hacemos una línea desde el primer cuartil hasta el valor más bajo y del tercer cuartil hasta el valor más alto, y esos van a ser nuestros bigotes de la caja. Esto se hace sin considerar los valores extremos. Y con eso ya tenemos nuestra caja, nuestro diagrama de caja y bigote para estos datos. Se dan cuenta, es una forma muy simple de graficar este diagrama. Puede ser horizontal o puede ser vertical, no hace diferencia. Pero bueno, ya tenemos el diagrama, ya sabemos construirlo. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos dice este diagrama? Vamos a ver qué nos dice sobre el centro de los datos. En el diagrama de caja y bigote es muy fácil identificar el centro de los datos porque hay una línea que está marcando la mediana. Entonces sabemos aproximadamente dónde está la mediana, y digo aproximadamente porque en el diagrama no se ve el valor exacto, pero podemos ver que está alrededor de 70, 72 en la caja azul, alrededor de 49 o 50 en la caja naranja, y en la caja verde alrededor de 39 aproximadamente. Entonces así vemos dónde está el centro de los datos en un diagrama de caja. En el diagrama de caja podemos ver la distancia intercuartil también de forma muy sencilla, es los extremos de las cajas. Y la distancia intercuartil es una medida de variabilidad o de dispersión. Y podemos comparar las diferentes distancias intercuartiles entre los diferentes diagramas. Aquí vemos que la distancia intercuartil es casi la misma en los tres conjuntos de datos. ¿Okay?
Y podemos ver también otra medida de dispersión, es la amplitud de los datos sin considerar los valores extremos, que es la amplitud de los bigotes del diagrama. Entonces, estas medidas nos están diciendo qué tan amplios son los datos. Por ejemplo, vemos que en el diagrama 3, la amplitud de los datos sin considerar los valores extremos es mucho mayor que en la caja azul, o la primera. La distribución de los datos, o si son simétricos o asimétricos, lo podemos ver en las cajas, diagrama de caja y bigote. En la caja, si la mediana está en el centro de la caja, dejando la misma proporción de datos al cuartil primero y al tercer cuartil, entonces es simétrico. Si por el contrario tenemos una simetría negativa, entonces la proporción de la caja a la izquierda de la mediana va a ser más grande que a la derecha, o con una simetría positiva, la proporción de la caja más grande va a estar a la derecha o arriba si fuera una caja vertical. Entonces así podemos darnos una idea de cómo se distribuyen estos datos, si hay simetría o hay alguna asimetría positiva o negativa. De las cajas que tenemos como ejemplo, ¿qué podemos decir de la distribución de los datos? Bueno, primero vemos que en la caja naranja hay tanto valores extremos positivos y negativos. En la caja azul vemos que hay un sesgo negativo. Los valores bajos tienen mayor dispersión o están más dispersos que los valores altos por encima de la mediana. Y en la caja verde vemos que hay un valor extremo alto y que la caja es más o menos, o la distribución de los datos es más o menos simétrica, la mediana está a la mitad de la caja. El diagrama de caja y bigote es útil para comparar distribuciones, nos dice algo sobre la distribución misma de los datos, pero también para comparar las distribuciones de diferentes datos. Intenten practicar qué nos dicen estos diagramas respecto al conjunto de datos, cuál tiene más variación. Fíjense en el último de la derecha. ¿Por qué no tiene bigote ese hasta arriba? ¿Qué significa? Es valores muy extremos en ese último. Practiquen qué pueden decir de el centro, la variabilidad y la distribución de los datos con este diagrama y lo revisamos en clase posteriormente. Este sería el diagrama de caja y bigote para el conjunto de datos de COVID y edad que hemos trabajado a lo largo de esta unidad. Vemos que hay valores extremos, vemos que son más o menos simétricos. Ustedes van a obtener esto mismo de sus datos, de su conjunto de datos, y van a interpretarlo. Lo que debieron haber aprendido durante este video es cómo obtener la mediana a partir de un diagrama, cómo identificarla, cómo se puede comparar la variabilidad de entre dos conjuntos solamente por el diagrama y cómo podemos ver la simetría. De nuevo, no me interesa o no es relevante que sepan construir el diagrama en sí. Lo van a saber hacer y lo van a hacer, pero lo más importante es que sepan cómo interpretarlos.